Hay una obra del sinólogo y filósofo François Jullien que se llama, el título original es Parler sans dire, hablar sin decir. El título resulta chocante porque más bien dentro de nuestra tradición nos parece que el problema sería el inverso. El problema sería cuando se habla sin decir nada. Y no es esto lo que plantea el libro, porque justamente el libro no es una crítica a este hablar sin decir, sino que es de alguna manera una cierta reivindicación de este hablar sin decir. Pero claro, este hablar sin decir que reivindica Jullien no se trata de este hablar sin decir nada importante o sin decir nada verdadero o sin decir nada significativo. No se está refiriendo al bla 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 de que hacemos cuando hablamos sin decir nada, simplemente hablar por hablar. Lo que él reivindica es, a partir de sus trabajos sobre el camino del pensar chino, que se ha dado cuenta que en China, y esto tiene mucho que ver con su lengua, la lengua sinográfica, que es una lengua que no tiene, digamos, o que no es una lengua del ser, o sea, no habla de lo que son las cosas. Además, el término ser tampoco está, no hay ningún ideograma que se corresponde, por lo menos en los textos clásicos. Es decir, que los chinos, los textos clásicos chinos, hablan, pero hablan sin pretender decir. Por ejemplo, el ejemplo más claro sería el Tao Te Ching, ¿no? De Lao Tse. Si nosotros leemos este libro, que es un libro paradigmático, que muchas veces fue una especie de culto, libro de culto, pero que cuando uno pretende leerlo como si fuera un libro que tiene que decir algo, pues se queda bastante confuso, bastante decepcionado, porque es difícil, o sea, entender el Tao Te Ching como un texto en el cual el autor, Lao Tse, habla diciendo cosas. Pero quiere decir, valga la redundancia. ¿Qué significa decir? Decir significa decir cosas. Esto es lo que viene de nuestra tradición a partir de Sócrates, la pregunta por lo que son las cosas, y que de alguna manera organizará pensamiento que básicamente organizará, digamos, Aristóteles, ¿no? Con su defensa, digamos, de una teoría del conocimiento de tipo normativo. Tenemos conceptos, a partir de los conceptos hacemos proposiciones que afirmamos o negamos cosas. Esto es lo que decimos. O sea, hablamos para decir cosas que son verdaderas o que son falsas. Entonces, a partir de aquí la teoría de la verdad y a partir de aquí una teoría lógica que, basada en el principio de no contradicción, pues organiza este discurso. Pero lo que plantea Jullien es que hay otra manera de plantear las cosas, que también puede ser interesante. Y no se trata tampoco de dejarse fascinar por lo que él encuentra en China, sino establecer un diálogo. Y a partir de este diálogo a ver qué hay entre una cosa y otra, a ver qué podemos plantear, ¿no? Pero bueno, entonces voy a explicar, como está muy claro lo que quiere decir hablar diciendo algo, hablamos diciendo alguna cosa. Decimos algo de algo, predicado de un sujeto, y en función de si corresponde o no se corresponde, consideramos que es verdadero o falso. Si corresponde o no corresponde con los hechos, con las cosas. Y a partir de aquí, siguiendo unos determinados criterios lógicos, pues organizamos un discurso. Esto es lo que ya conocemos. Que se ha podido criticar también, evidentemente, autores como Nietzsche, pero siempre desde unos planteamientos relativamente que están dentro de las propias categorías, por mucho que queramos salir de nuestro camino del pensar, ¿no? Pero en cambio en China los ideogramas o los sinogramas no pretenden decir cosas. La propia idea de cosa no está
digamos, en China. En China todos son procesos y todos son relaciones. Y cuando hablamos, por ejemplo, del Tao Te Ching, o hablar de los textos de Chuang-Tzu, y ahora estoy hablando del taoísmo, que forma parte de, como sabemos, de una de las grandes tradiciones del pensar chino, pero que sería incluso más amplio, lo que plantea Julien, porque estaría relacionado con la propia estructura, digamos, de la lengua china y un poco lo que sería la larga duración, ¿no? A partir de los textos clásicos, ¿no? Con todas las diferencias internas que puede haber y que por supuesto hay, ¿no? Pero entonces, este decir sin hablar, ¿qué sería? Pues sería un decir indicativo. O sea, lo que decimos, vamos a decir, no voy a caer yo ahora, lo que hablamos no consiste en decir nada, en decir algo. Lo que hablamos simplemente es indicar, dar un rodeo. Es lo que llama una distancia alusiva. Ya partimos que hay una distancia entre la lengua, entre lo que hablamos y los procesos reales. Pero de alguna manera, a través de este hablar, lo que intentamos es, a través de un rodeo, pues indicar cosas. Yo creo que es interesante que dentro de nuestra propia tradición, este hablar sin decir sería el lenguaje de la poesía. Es decir, la poesía sería lo único que aceptamos dentro de nuestra tradición, o lo más importante que aceptamos, que es un hablar sin decir nada. Tú puedes decir de qué habla este poema, pero no puedes decir qué dice este poema. Porque ya tenemos claro que es un lenguaje indirecto, es un lenguaje que es un rodeo, que es una alusión, que no es un decir que siempre tiene un carácter frontal, carácter frontal de afirmar o negar algo. Y esto también me parece que es interesante relacionarlo con Wittgenstein. Wittgenstein dice, los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Y a partir de aquí lo único que podemos hacer es el silencio, mostrar. Bien, esto cuestionaría lo que dice Wittgenstein, porque digamos que lo que dice Wittgenstein se está refiriendo cuando dice los límites de nuestro lenguaje a los límites de este lenguaje que dice cosas, que formula proposiciones, que de hecho es de lo que habla él, pero tampoco parece que deje un margen para poder hablar de esta manera indicativa a través de este rodeo, que no es únicamente el del silencio, que también está, sino que es también el de hablar, incluso de esta experiencia de comunicación a través del silencio, como puede hacer la poesía o como pueden hacer los místicos.